gente, bienvenidas y bienvenidos a los videos de la unidad 12, árboles semánticos en lógica de primer orden. En este pequeño material que voy a usar en el video vamos a desarrollar los ejercicios modelo de las partes 3 y 4 del material de la unidad 12, que ustedes ya tienen disponible esta semana en PyDay. Aparte, he copiado aquí dos anexos que van a sernos siempre de utilidad y que están por eso también al final de su material de la unidad, que son las reglas de deducción, incluyendo las que ya hemos conocido en lógica de conectores, y agregando las cuatro últimas que son las reglas de deducción de fórmulas cuantificadas, ¿no? Si se han dado cuenta, aquí tenemos las reglas 11 y 12 que son para la falsa universal, la verdadera existencial, y digamos las opuestas en las 13 y 14 que son para la verdadera universal y la falsa particular, ¿sí? Bueno, tenemos además el formato bifurcado, que es como les va a aparecer ya directamente en los árboles, ¿no? Aquí las cuatro reglas también, la 11, 12, 13, 14. Y el anexo 2 que se mantiene literalmente igual que en el caso de árboles semánticos en lógica de conectores, para la prueba que deben establecer según cada pregunta que se les haga, ¿no? Pruebas para tautología, para contradicción, implicación, equivalencia, validez y inconsistencia. Listo. Entonces vamos de frente a los ejercicios. Primero vemos el 3.1 que nos pide probar si este argumento en LPO es válido. Entonces el primer paso es sentar las premisas, que van a ser mis pasos 1 y 2, porque son dos premisas, y la conclusión como mi tercer paso inicial para hacer la prueba, ¿sí? Además sabemos que para hacer la prueba tenemos que asumir que si vamos a probar la validez, que es posible que sea inválido, ¿no? Y entonces si va a ser posible que sea inválido tendremos que asignar los valores de verdad a las dos premisas y de falsedad a la conclusión. Eso creo que ya lo saben de memoria, así que tampoco voy a repetirlo. Sí, es exactamente la misma lógica que utilizamos en LC, pero aplicada a las fórmulas de LPO. Ok, ahora tenemos que decidir cuál de estas tres fórmulas operar primero. Y según nuestros tips, tenemos que operar aquellas que demandan la operación de las reglas 11 y 12 antes que las que demandan la operación de 13 y 14. Entonces, por ejemplo, la falsa universal se va a operar falsa universal con la 11. Y verdadera universal como 1 y 2, más bien se va a operar con la 13. Y como tiene prioridad la 11 sobre la 13, entonces vamos a comenzar por la número 3. Entonces, para aplicar la regla 11 a 3 y crear el paso 4, vamos a ver literalmente la regla, como aparece en el árbol, ¿sí? Regla 11, y llevamos esto arriba. Ok, la regla 11 dice que de un falso universal se puede derivar una fórmula ya no cuantificada que tiene los mismos predicados dentro de la fórmula que originalmente fue cuantificada y predicados que están relacionados entre ellos de diferentes maneras, con diferentes conectores, con la misma variable que estaba unida al cuantificador, ¿sí? Porque acuérdense que estamos hablando de solamente variables ligadas dentro de estas fórmulas que siempre tienen que ser cerradas, ¿sí? Por lo tanto, lo que se tiene que hacer en esta aplicación es eliminar el universal junto con la variable y modificar cada aparición de la variable que estaba cuantificada por una constante. Ahora, esa constante debe cumplir con una condición. Debe cumplir con la condición de ser nueva en la rama. Como esta es la única rama que tenemos que introducir una constante nueva. Ya que no hay constantes todavía, la primera constante que introduzco por regla va a ser A, ¿sí? Pero si por ejemplo ya tuviera por aquí una A, yo tendría que introducir la fórmula, pero con la letra B, porque se tiene que introducir una nueva constante. Ahora, para la nueva constante y para marcar que se trata de una nueva constante en nuestro árbol, le vamos a agregar al lado de la fórmula del paso 4 la marca con la constante que hemos elegido, ¿sí? O sea, siempre vamos a colocar este corchete con marca y la constante que hemos elegido cuando apliquemos la regla 11 y la regla 12. Entonces hacemos eso. Queda falso, ¿sí? Y la fórmula va a quedar literalmente con la misma forma, pero en vez de variables va a tener la nueva constante, la constante marcada que estamos introduciendo. Y esa constante se copia acá como marca, ya no k, que es una metavariable para las constantes, sino con la a misma, ¿sí? Ahora, cuando aplicamos la regla 11 y la regla 12, según nuestras restricciones, tenemos que colocar un check al costado, ¿sí?
Entonces, esto significa, cuando colocamos un check al costado, como ya lo recordaremos por la LC, que ya hemos operado esta fórmula, o sea, ya hemos deducido un valor de ella, y ya no podemos volver a operarlas. Es muy importante poner estos checks acá porque hay ciertas fórmulas, como 1 y 2, que no demandan poner checks por las restricciones que tiene la aplicación de las reglas 13 y 14. Eso lo vamos a ver a continuación. Lo que podemos hacer enseguida es operar esta fórmula, que es una deducción lineal porque es falso condicional. En su material de la unidad 12 también tienen una lista de prioridad para la resolución de las deducciones, ¿no? Primero están las de deducción lineal, luego las de deducción bifurcada, luego las reglas 11 y 12 de reglas cuantificadas y luego las reglas 13 y 14 de fórmulas cuantificadas, ¿sí? Estas están en primera línea en el orden sugerido de resolución. Entonces operamos esas 5 y 6. Entonces serían los siguientes pasos. Y tendríamos que un condicional es falso cuando el antecedente es verdadero y cuando el consecuente es falso, ¿no? Y el consecuente es falso, cuando se dan esas dos cosas al mismo tiempo. Como ya operamos esto, entonces también le vamos a poner un check porque ya no podemos volver a operar. Y tenemos aquí lo que en lógica de conectores eran nuestras fórmulas atómicas. Pero claro, en ese caso aparecían simplemente como P, Q. Pero en este caso nuestras fórmulas atómicas tienen otra forma lógica, que es la de una constante vinculada a un predicado, ¿sí? Igual voy a marcarlas porque vamos a tener que buscar contradicciones para ver si se cierran las ramas justamente con estos valores que han salido acá, ¿sí? Ok, ahora sí llega el momento de operar los pasos 1 y 2, y para hacerlo vamos a tener que recurrir a la regla número, a ver si no me equivoco, es la 13, exactamente es la 13, ¿sí? Entonces buscamos la 13 y la copiamos para recordar cómo se utiliza. Muy bien, ya utilizamos la 11, ahora veamos la 13. Listo, regla 13. De una fórmula verdadera universal se puede deducir otra que deja de tener un universal con esta variable que se le vincula y se reemplaza esa variable en cada aparición en la fórmula cuantificada por una constante. Esa constante tiene una condición que cumplir. Ya aparece en la rama o es una nueva constante en la rama. Entonces ahora yo podría decidir operar 1 o 2 haciendo este reemplazo y eliminando el universal, y podría hacerlo realmente por una nueva constante. Por ejemplo, podría hacerlo en B, en C, en D. Pero no lo voy a hacer porque justamente para que exista una contradicción, si es que pudiera generarse en este árbol, tengo que elegir, en este caso, una constante que ya apareció en la rama. Y eso me lo permite la regla 3. Entonces, en este caso me conviene elegir A para hacer el reemplazo en las fórmulas 1 y 2. De otra forma, no hallaría una contradicción si es que se fuera a presentar, ¿no? Y tenemos que hacer todo lo posible para ver si se van a cerrar las ramas. Si no se cierran con A, ya sabemos que con B, con C, con D no se va a cerrar, ¿no? Entonces vamos a operar de esa manera. Por ejemplo, vamos a comenzar con 1 y el paso 7 sería la misma fórmula, pero ya sin el cuantificador, y reemplazándolo en este caso por A. Dense cuenta que como hemos aplicado la regla 13 y no la 11, no es necesario incluir esta marca al costado, ¿sí? Eso es clave para que también ustedes tengan un registro de qué reglas han aplicado. Paso 8, ya para hacerlo de frente, podríamos hacer la misma aplicación de la regla, pero con esta número 2, ¿no? Quedaría G de A, H de A. Ahora, según las restricciones que hemos puesto en el material de la unidad 12, también hemos dicho que aquí no es necesario justamente poner checks en la aplicación de las reglas 13 y 14. ¿Por qué? Porque cuando yo hago esta aplicación, podría yo volver a aplicarla con nuevas constantes más adelante si es que lo necesitara. Por ejemplo, si por aquí surgiera una constante B a partir de otra fórmula, yo podría volver a aplicar la regla 13 a 1 o a 2, pero con la nueva constante, que en este caso sería B. Y podría volver a hacerlo con C, con D, con E, si es que lo necesitara. Por eso es que no se le pone un check, porque no es que ya se haya invalidado la posibilidad de utilizar esa fórmula aplicándole una regla, ¿no? Es posible hacerlo otra vez, a diferencia de las que ya tienen el check puesto acá. Muy bien, ahora sí, operamos 7 y 8, ambas bifurcan. Ah, cierto, no le puse el valor, de verdad, me he olvidado de eso.
¿sí? Nunca nos olvidemos de ese valor. Y ahora sí, podemos decidir comenzar la bifurcación por cualquiera de estas dos ramas. Voy a poner el check a la primera y vamos a decir que aquí surgen los pasos 9 y 10. Y en estos dos pasos tenemos, ya ustedes esto lo deben manejar un poco ya de memoria, falso el antecedente o verdadero el consecuente para hacer verdadera la condicional. Y cuando llegamos a fórmulas atómicas vamos a ver si es que se genera alguna contradicción. Aquí tenemos verdadero GDA, es un tercer tipo de predicado, no entra en contradicción con ninguno de los de arriba. Falso FDA sí entra en contradicción justamente con el verdadero FDA, ¿no? Falso verdadero muestran una contradicción y como sabemos esto en un árbol significa que tenemos que colocar una X indicando que se ha cerrado la rama por una contradicción que se ha generado. Muy bien, último paso, aplicar la misma regla para los condicionales verdaderos a 8. Una nueva bifurcación nos da lugar en este caso a las fórmulas 11 y 12. Que igual van a ser falsa y verdadera porque es el mismo tipo de fórmula que se está aplicando acá, al que se le está aplicando la regla acá. 11 y 12, y sería falso verdadero, antecedente falso o consecuente verdadero. Y entonces aquí tenemos que tenemos un falso GDA que con el verdadero GDA entra en contradicción y se cierra la rama, ¿no? Y en segundo lugar tenemos este verdadero HDA que con este falso HDA también se cierra. Ahora vamos a corregir esto, pero tenemos que poner esto por acá. Ya. Listo. Muy bien. Cerradas las tres ramas, determinamos entonces que la respuesta es que la hipótesis que hemos planteado para este primer árbol, que era la combinación de valores que haría inválido al argumento, se rechaza porque genera solamente contradicciones. Al rechazarse, la respuesta es entonces que el argumento no puede ser inválido, por lo tanto es válido. ¿Sí? Si no recuerdan la interpretación de esos resultados, tienen justamente el anexo 2, que dice que cuando tenemos una prueba de argumentos en su validez, la hipótesis que se establece es de su invalidez, se asume que no es válido, y se asigna entonces la hipótesis de todas las premisas verdaderas y la conclusión falsa en el árbol, que es lo que hemos hecho, y si sucede como en este caso que todas las ramas se cierran, el argumento será válido. En cambio, si al menos una queda abierta, el argumento será inválido. ¿Sí? Como aquí todas se cerraron, es válido. Y esta es la respuesta. Ok, en el siguiente video ya evitamos hacer un poco más, digamos, de detalle en el desarrollo del ejercicio para poder abarcar por lo menos estos dos ejercicios en ese video. ¿Ya? Nos vemos ahí. Chao.